Muy buenas tardes a todos. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido. La idea era poder reunirnos en este espacio para tratar de ir revisando algunas cuestiones que están relacionadas a esta pandemia que estamos viviendo nosotros en la actualidad. En este ciclo de charlas de la Universidad Blas Pascal, que brinda a través de la Secretaría de Educación Continua y de la Diplomatura en Integración Educativa, lo que nosotros tratamos de hacer es acercarnos un poco a la comunidad de docentes, a la comunidad de padres, a aquellos que hoy por hoy están viviendo esto que nos aqueja a todos. Es por eso que al momento de plantearse este ciclo de charlas, se intentó pensar en cómo educábamos en tiempos de cuarentena, con eh, con un sentimiento de lo que nos está pasando a nosotros actualmente, ¿no? Por ello es que primeramente les deseo la bienvenida, el poder estar unos minutos, compartir, el acercarnos, el estar presente. Creo, como la mayoría de ustedes, que a través de este tipo de actividades podemos ir generando vínculos y lazos que la idea es que no se corten, la idea es que puedan ser sostenidos en el tiempo y que en esta realidad actual que nos toca vivir podamos ir encontrando el sentido de una nueva era que tenemos que afrontar todos juntos. Y es por eso que el primer punto que vamos a tratar en este webinario habla sobre la realidad actual. Y ustedes verán que he colocado una frase que me resulta significativa, me resulta interesante, donde nosotros podemos pensar en que estos son tiempos en que la vida diaria se ha modificado radicalmente. La velocidad de los sucesos acontecidos a raíz del COVID-19 fue increíblemente rápida, rápida para todo el mundo, rápida en el sentido de que la atmósfera esa que nosotros estamos respirando constantemente y desde el momento que surgió este periodo de cuarentena fue un momento muy caótico. De un momento a otro nos encontramos con algo para lo que nosotros no estábamos preparados. Es una realidad de la cual debemos ser muy conscientes. Empezamos a vivir en una sociedad donde los niños dejaron de estar visibles, donde los niños pasaron, diciéndolo mal y pronto, a la órbita privada de los padres y dejaron de circular, dejaron de estar presentes de la vida misma. Ustedes me pueden decir, sí, nosotros también, la mayoría estamos en casa cumpliendo la cuarentena, pero la mayoría de ustedes prefiere que sus hijos no salgan, que sus hijos estén dentro de sus casas, a cuidado, resguardo. Nosotros los vemos como nuestro futuro, y efectivamente son nuestro futuro. Si nosotros dejamos que los niños estén en constante movimiento, estamos poniendo en juego nuestro futuro. Más allá de que ellos no son el rango etario al cual apunta y es letal, ¿no? Esta pandemia del COVID, sino que es otra cuestión que lleva a ser un poquito más propio de otras edades, pero sin dejar de tener en cuenta de que los niños, como bien les dije, dejaron de estar visibles en las calles. Por ende, en las salas, en las aulas de los diferentes niveles, no hay nadie, están vacías. No hace falta tampoco que se los diga, de que no hay concurrencia de estudiantes. Y a la fuerza se ha intentado trasladar los diferentes procesos educativos, ¿sí? ¿Trasladar a dónde? A la modalidad virtual, a donde necesitamos nosotros un apoyo inevitable de las familias. Y esa realidad actual nos lleva a pensar también que
tenemos varias semanas más de cuarentena, donde seguramente estos procesos deben tratar de ser lo más ingeniosos posibles para evitar esto que nosotros decimos, ¿no? Este sentimiento que en muchos casos nos aqueja tanto a docentes, padres y estudiantes. Pasando con el siguiente tema que vamos a trabajar después de haber visto esto de la realidad actual, pongo en juego un poquito una disyuntiva, ¿no? Esto de aulas o espacios de estudio familiar. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo podemos nosotros decir esto es lo correcto, esto no es lo correcto? Y como bien saben ustedes, nosotros estamos viviendo un momento único en la historicidad, donde las rutinas, bueno, han cambiado totalmente y por ende la institución educativa debe repensar en el cómo llegar a ese estudiante de una manera efectiva. ¿Cómo puede hacer para cortar las distancias que la misma cuarentena me va signando a mí como sujeto, como persona? A lo que debemos sumar que en cada nivel educativo siempre resulta diferente de qué manera voy a implementar esta modalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos edades que son muy importantes para el desarrollo de las actividades que yo voy a presentar en ese espacio virtual que voy a crear o que ya tengo y tengo que utilizar e incluso reutilizar porque lo tenía guardado en la galera o lo tenía solamente para brindar un servicio educativo más, pero nunca al nivel que hoy tenemos que darlo o implementarlo. Es por ello que nosotros al hablar de esto, de cuáles son esos lugares donde debemos implementar, y hoy por hoy efectivamente es en los hogares, y debemos, como bien les dije, tener en cuenta las edades de los estudiantes, y a su vez también debemos tener en cuenta otro factor importante, que son los recursos con los que cuenta la familia. Y más allá de eso, las prestaciones que manejan las instituciones educativas. Prestaciones, llámense herramientas tecnológicas, espacios virtuales, aulas virtuales, o hasta incluso, ¿por qué no?, otro tipo de redes que en muchos casos están sirviendo para poder hacer un buen uso de lo que es el intercambio de información con los padres. Entonces, así nos encontramos con ¿qué? Con que los estudiantes han cambiado la modalidad de las clases presenciales, dejando de lado los bancos y las sillas tradicionales a las que ellos estaban acostumbrados. Ellos sabían que comenzaba el mes de marzo y hasta el mes de diciembre tenían una rutina diaria que les servía para ir introduciéndose en la sociedad misma, desde un capital cultural que todos sabemos que nosotros estamos inmersos en él. Son pocas las familias que se animan a trabajar lo que es el aprendizaje en casa. Y hoy por hoy nos está llevando a nosotros esta pandemia a trabajar un poco lo que es el aprendizaje en casa, ¿sí? Y esta falta de contacto con esos bancos y sillas que todos nosotros estamos extrañando, porque todos extrañamos en una u otra medida el contacto con el otro, el contacto con el lugar, el poder trasladarme a mi espacio, la odisea que muchas veces resulta el tránsito. Imagínense si para nosotros es una odisea, imagínense para un niño que muchas veces él va cargado de ilusiones a la institución educativa y puede encontrarse con un mundo sorprendente donde están los docentes que son los actores principales de ese mundo sorprendente. Obviamente que siempre hablando de docentes que realmente sean profesionales y lleven a cabo su tarea como se debe, que tengan pasión por lo que realizan.
Entonces hemos pasado de esa presencialidad a la virtualidad, donde en teoría la mayoría de las personas, siempre hablando de generalidades, deben poder contar con todos los recursos para poder acceder a estos lugares virtuales, donde los recursos didácticos que nosotros como docentes debemos brindar para que puedan adquirir todos esos conocimientos tienen que estar a la orden del día. Y bueno, es eso lo que tratamos de revisar nosotros y trabajar en este webinario. Esa es la idea. ¿Aulas o espacios de estudio familiar? ¿Sí? Y vamos a tratar de revisar algunos conceptos para que ustedes, y sugerencias, para que ustedes, tanto como docentes o padres, puedan ir favoreciendo esto que seguramente nos va a llevar, como bien les dije al principio, un par de semanas más. Otra temática para traer y poner en juego es padres versus profesores. Linda temática, cuestionable desde diferentes puntos de vista, donde algunos se pueden molestar por esto o no, donde algunos pueden estar contentos con que lo abordemos, pero la idea es que lo pongamos en juego. Yo creo que todos somos adultos y sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos en la sociedad, en nuestro desarrollo profesional. Y hoy, después de todo esto que pasa, sabemos que muchos padres sostienen que este modelo implementado de urgencia es muy complicado, sea el nivel educativo que sea. Esta urgencia, obviamente, trae aparejado un doble trabajo por parte de la familia y un doble trabajo por parte del docente. El docente pasa a trabajar muchas más horas en su casa. ¿Haciendo qué? Pensando y generando diferentes actividades y propuestas que realmente sean significativas. Pero el docente también tiene familia, el docente también tiene niños que van a la escuela, el docente también tiene que ayudar a resolver actividades de sus hijos para los otros docentes que están del otro lado. Bien. Entonces, por eso debemos también pensar nosotros. Es un doble trabajo, ¿sí? Y un doble trabajo para la familia porque las familias están sintiendo que están siendo atacados por una información masiva por parte nuestra, por parte de la escuela, donde tanto para un lado como para el otro puede resultar ser muy difícil de asimilar. Los padres sienten esa inquietud, ese bombardeo de información por parte nuestra en muchos casos. Por eso mismo es que les planteaba al principio de esta diapositiva que fue un modelo educativo implementado de emergencia, donde nosotros en gran medida no tenemos o no hemos tenido una formación o una capacitación en lo que es el uso de recursos virtuales de una manera que sea real real y para implementar dentro de lo que es la presencialidad. Hay diferentes modelos pedagógicos a trabajar y diferentes modelos que nosotros debemos empezar a revisar dentro de lo que es nuestra propia práctica educativa. Volvamos a pensar un poquito en este padre versus profesores, donde veíamos que los profesores están muy asediados por la cantidad de horas que tienen que estar sentados frente a una computadora, donde los padres están asediados por información brindada por la escuela. Y también pensemos en lo siguiente, ¿no? Que en una familia usualmente no hay un solo hijo, sino son 2 o 3. Entonces también debemos tener en cuenta que se vuelve un campo minado de trabajo
lleno de búsqueda de respuestas, soluciones, recursos tecnológicos y de conectividad que terminan siendo inevitables al momento de realizar las tareas. Inevitable. Entonces, ese es un campo de tensión que empieza a ser dificultoso tanto para el profesor que está requiriendo la tarea y para la familia que está tratando de solucionar esto. Entonces nosotros como docentes, para intentar erradicar ese pensamiento, lo que debemos tratar de hacer, ¿sí? Tratar de salir de ese asedio de información, es mostrar de que vamos por partes. Mostrar de que estamos trabajando de una manera colaborativa y flexible, donde nos vamos centrando en objetivos que realmente son reales y que estos mismos pueden ir dando cuenta de lo que se realiza en el hogar. Eso es importante para poder dejar de tener como interrogante este padres versus profesores y trabajar mancomunadamente entre unos y otros. Y como bien dice el último punto que resalte, es trabajar de manera colaborativa y flexible. La siguiente diapositiva habla un poquito sobre lo que es la tecnología al servicio de la educación. Tecnología al servicio de la educación. Cuando hablamos de tecnología al servicio de la educación, pensamos en todos los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día. Si nos situamos en el año 1900, los recursos tecnológicos eran mucho más precarios de lo que contamos hoy. El acceso a la información era totalmente diferente y lo tenían unos pocos. Hoy tenemos la información al alcance de la mano, cualquier persona. Entonces yo estaba escuchando una docente que hoy comentaba que había enviado una tarea y la madre le respondía, señor, por favor, fíjate de comunicarme a mí también al momento que vos los mandes a Juancito a buscar información en Google porque colocó una determinada frase y salieron un montón de imágenes que no eran apropiadas. En ese sentido, yo creo que como docentes debemos utilizar bien la tecnología al servicio de la educación. Debemos conocer cómo acercar esta inmejorable herramienta que tenemos de una manera efectiva para que podamos utilizar ese recurso y sea lo menos invasiva para el estudiante. Bien sabemos que la docencia a distancia es posible, es totalmente posible de aplicar. La diferencia con la educación presencial radica en cómo me vinculo yo con el estudiante, cuál es mi forma de explicar y el cómo voy a compartir con aquellos estudiantes un conocimiento en particular. Entonces, si nosotros vamos a poner la tecnología al servicio de la educación, debemos poner en juego sobre la mesa también las edades de los más pequeños. Y acá vamos a hacer especial hincapié en nivel inicial y en nivel primario, sobre todo en primer ciclo. ¿Por qué? Porque los más pequeños son aquellos donde el juego y la interacción con nosotros es uno de los ejes centrales para lograr la adquisición del conocimiento. Eso ustedes como docentes lo saben y lo conocen. Entonces nosotros debemos tratar de generar actividades que realmente sean significativas, ¿sí?, para nuestros estudiantes, de buscarle la vuelta. Ayer justamente una colega me mostraba un video que les había filmado para sus alumnitos de primer grado. Me dice, oh, profe, mira otra vez en primer grado. Y había filmado un video con un recurso, una herramienta a través del celular y le había colocado, bueno, estaban trabajando las letras del abecedario y realmente lo hizo muy divertido, un video corto, muy explicativo, con mucha ejemplificación y no duraba más de 3 minutos. Y ese video queda como recurso para el estudiante para que él lo tenga a mano y lo pueda ver 1, 2, 3 veces hasta que le salga la actividad que la señora le envió para trabajar. Entonces son aquellas formas de explicar y adaptadas a los niveles de edad. No podemos pedirle tampoco a un estudiante de secundario que complete una guía de 25 preguntas de una semana para la otra. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es
el desarrollo mental que yo estoy generando en mi estudiante. Un solamente copiar y pegar, nada más. El viejo y estigmatizado copiar y pegar. Ni siquiera la reelaboración del material. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Las distintas edades donde vamos a ir nosotros generando las actividades. Volviendo a este punto de las edades, no debemos perder de vista los adolescentes. Los adolescentes se están observando hoy por hoy un creciente nivel de estrés por la cantidad de información y actividad que les estamos enviando nosotros los docentes. Y como bien les dije recién, muchas veces actividades que ellos mismos las cuestionan y dicen que son sin sentido, que prefieren hacer una infografía, que prefieren hacer un video, que prefieren sacar fotografías que puedan plasmar los conceptos que el profesor les pide. ¿Y por qué no generar este tipo de actividades, ¿no? Que realmente son mucho más inventivas e ingeniosas? En definitiva, yo creo que es un gran paso que debemos lograr nosotros para favorecer que la tecnología realmente esté al servicio de la educación. Y ya entrando un poquito más en las últimas diapositivas, nos quedan 3 o 4 diapositivas más, pero es interesante saber qué les pasa a nuestros estudiantes. Y ustedes como padres lo sabrán. Muchas veces los docentes pecamos de pensar que nuestros hijos no son estudiantes, pero sí son estudiantes, viven los mismos procesos que viven nuestros propios alumnos y muchas veces lo único que tenemos que hacer es escucharlos, acompañarlos y ver y consultar con sus compañeros, con sus amigos, para saber qué es lo que ellos están viviendo. Sabemos que el tiempo interaccional persona a persona es la mayor pérdida que están teniendo hoy. Y eso es duro. Si para nosotros que somos adultos es duro el no juntarnos con nuestros amigos, que no podemos ir a jugar al pádel, que no podemos ir a hacer una actividad X deportiva, a juntarnos. Nosotros somos de juntarnos, de compartir, de estar, somos seres sociales. Y esta pérdida interaccional es muy fuerte para nuestros estudiantes, de cualquier edad. Ellos extrañan a sus amigos, extrañan la dinámica social que se vive en las escuelas. Es imposible replicar en casa o a través de Zoom, porque el otro, el par, es significativo para la conformación del sujeto. Es totalmente necesario. Los estudiantes son seres sociables y necesitan de ese espacio lejos nuestro también. Así como también, insisto, nosotros necesitamos de nuestros tiempos. Ellos están viviendo un momento bastante crítico y los resultados de esto podemos ver algunos ahora en breve, pero lo vamos a ver de acá a unos años. A ver qué es lo que recuerdan ellos sobre este paso del COVID y sobre el vivir en una cuarentena. Yo creo que cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos hablan sobre otras épocas u otros momentos, a nosotros nos es muy difícil de conocer porque no lo hemos vivido, pero ellos lo están viviendo ahora. Ellos están viviendo una situación crítica, una situación que en nuestro país todavía no ha llegado al nivel más alto. Esperemos que no llegue, ojalá que no llegue, pero debemos tener en cuenta esto para que sepamos que estos chicos están viviendo estas situaciones. Ellos sienten, viven, transitan el aislamiento, el aburrimiento, la frustración y, insisto, más allá de que las actividades sean en línea y sean las más ingeniosas que nosotros podamos brindarles,
es importante, más que nada en este tiempo, sostenerlos en esta nueva manera de educarse. Y si sabemos que tenemos grupos totalmente heterogéneos siempre, y acá también vamos a tener el mismo grupo heterogéneo y con diferentes herramientas para abordar lo que es la educación en línea. Entonces, nuestro trabajo, como bien dijimos antes, se va a duplicar y ahí está nuestro verdadero quehacer docente. ¿Cómo lo vamos a ir tratando de subsanar? ¿Qué más viven estos estudiantes? ¿Qué más van encontrando en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de esas actividades ingeniosas y de que debemos aunar esfuerzos para brindar una educación de calidad, donde primemos esencialmente el contacto con nuestros estudiantes, entonces no les exijamos tampoco la conexión en determinados tiempos y horarios, porque hay muchos estudiantes que no tienen los recursos a disposición ni cuentan con la conectividad que nosotros muchas veces les pedimos. Entonces debemos ser flexibles también. Debemos brindarle que esas actividades sean fácilmente explicables. No debemos perder de vista que estamos viviendo en este periodo de cuarentena en un mundo en línea, y ese mundo en línea debe ser o debe manejarse en el mismo sentido. No podemos ir separados, nosotros como docentes y los estudiantes por otro y las familias por otros. ¿Bien? Perfecto. Aviso importantísimo y vamos cerrando. Vamos a empezar a trabajar con consejos que le podemos brindar a nuestros padres, a los padres que nos brindan a esos niños, a esos adolescentes, a esos adultos que están dispuestos a aprender. ¿Qué consejos le podemos llegar a brindar nosotros como docentes, como padres, ¿no? Primero, y lo más importante, es que debemos tratar de encontrar distintas formas de interactuar, ¿no? Como padres, ahora hablando como padres, ¿qué consejos le vamos a brindar a estos padres para poder trabajar con sus hijos en casa? Más allá de lo que sean las actividades educativas, de aquel momento que debemos destinar para que el niño, el estudiante, el adolescente pueda generar ese espacio de aprendizaje, más allá de ese espacio, nosotros debemos tratar de encontrar debemos tratar de encontrar bien, se había cortado, disculpen. Debemos tratar de encontrar distintas formas de interactuar con ellos a través de las pantallas, eh, a través de mensajes, de juegos sociales, ¿por qué no películas familiares? ¿Sí? O sea, podemos encontrarnos con nuestros hijos en estos espacios. Eh, el otro día con mi hijo que tiene el más chico que tiene el uso del celular un determinado tiempo, él lo usa para conectarse y para mandar mensajes en el grupo de WhatsApp de mi familia. Y él manda mensajitos y saluda, manda emoticons, y lo utiliza para interactuar con sus abuelos que están lejos, con sus tíos. Y es una muy buena manera de poder encontrarse desde ese lugar, ¿no? De interactuar. Bueno, debemos tratar de generarlo en este momento, de poder favorecerlo, pero siempre con la mirada atenta por parte nuestra, donde podamos, en este tiempo que tenemos destinado para compartir con nuestra familia, que eso es muy importante, porque nuestros hijos yo creo que nos están conociendo desde otro lugar y están compartiendo mucho más allá que tiempos de vacaciones, tiempo que podemos llamarle efectivo. Y en ese interactuar también
vayamos lejos de las pantallas, ¿no? Ellos están extrañando la interacción social. Bueno, de estar físicamente con otras personas. Nosotros vayamos mostrándole aquello, llamémosle al estilo antiguo, juegos de mesa, juegos de carta, lecturas, manualidades, todo aquello que nosotros en nuestra infancia hemos vivido. Tratemos de encontrarle una actividad que sea significativa. Pero bien sabemos que esa actividad, al ser significativa, puede ser significativa 1, 2, 3 días y después vamos generando otros espacios. Que eso le podemos brindar como consejo a los padres, ¿no? Acompañarlos, estar con ellos. No solamente estar al momento de lo que es el estudio, sino de estos otros espacios que son interesantes. Y otro de los consejos que podemos brindarle a los padres es que exista una retroalimentación con la escuela. Y ahí también entramos nosotros como docentes, ¿no? Donde podamos escuchar lo que ellos nos dicen, podamos saber. Tenemos también este canal que en muchos otros casos no lo tenemos tan abierto como ahora por las realidades diarias que vivimos todos. Entonces aprovechemos a escuchar a la familia. Tengamos presente qué es lo que nos dicen. Y con eso terminaríamos esta parte de consejos para padres. Y ahora veamos qué tipo de consejo podemos brindar para los estudiantes, perdón, para los docentes, para nosotros. ¿Qué consejos podemos brindar a los docentes? Y en primer medida, si nosotros hablamos de consejos para nosotros mismos, el primero y uno de los más importantes, me parece, creo yo, a mi punto de vista, es si desconozco, si no sé, si me falta ese tipo de formación, pedir ayuda a mis directivos, a mis colegas, a cualquier otra persona que pueda ayudar a paliar una falencia de formación que en su momento hemos tenido muchos docentes, ¿sí? Que es el poder manejar recursos tecnológicos en este tipo de modalidad de educación a distancia. Ese es el primer consejo que se le puede llegar a brindar a los docentes. El segundo consejo es tratar de minimizar las dificultades e intentar utilizar herramientas que ya hayamos utilizado. Porque si yo quiero ponerme a utilizar una herramienta, que es más o menos lo que me sucedió a mí hace un ratito, yo no había utilizado Teams solamente como usuario. Y querer utilizarla de un momento para el otro me puede resultar no positivo, ¿sí? Y lo acabamos de vivir. En eso, insisto, les vuelvo a pedir disculpas porque por este inconveniente que tuvimos. Entonces, supongamos, manejo una herramienta, la conozco, y ustedes me pueden decir, pero el padre no conoce cómo se tiene que hacer para descargar el Zoom, pero el padre no conoce cómo hacer para trabajar con Google Classroom, pero el padre no conoce cómo descargar un archivo PDF de WhatsApp. Bueno, entonces, si tenemos el tiempo, generemos pequeños instructivos nosotros para brindarles a los padres. A ver, y llámese instructivo no tan solo lo escrito, sino un pequeño video, que ese video se termina viralizando a todos los padres y termina siendo de gran utilidad. ¿Y cuánto me dura a mí elaborar un pequeño videito para explicar cómo se instala una aplicación, una app en el celular que vamos a rescatar, que es uno de los recursos que más a mano tienen los padres hoy en día? Notebook, netbook, PC de escritorio, sí hay, sí encontramos, pero el recurso más fácil de utilizar es el celular. Entonces, tengamos en cuenta también esta cuestión para poder acompañar a los padres, ¿no? Y de que nosotros brindemos este servicio de explicarles a ellos cómo es el funcionamiento.
¿Por qué? Porque eso también, y apunta al tercer consejo, va a favorecer mantener la calma y el equilibrio para poder transmitirle después a los docentes la seguridad de que estamos para acompañarlos. O sea, debemos mantener la calma, ser equilibrados y transmitirles que estamos nosotros para acompañarlos. Que la actividad se debe desarrollar. Que nosotros disponemos el tiempo para acompañarlos. Que disponemos el tiempo para pensar qué es lo mejor para sus hijos. Bien, entonces transmitamos eso, porque si nos subimos a ese tren de bombardeo de información que hablamos al principio, sin darles explicaciones, se va a generar semejante caos que lo único que hace es empeorar las diversas situaciones. Otro de los consejos, que por ahí no tienen tanto que ver con lo educativo en sí mismo, pero ¿por qué no mandarles, así como recuerdo que tuve docentes que los días viernes nos mandaban tareas totalmente extraescolares, que tenían que ver con actividades lúdicas, a desarrollar individualmente, a desarrollar con la familia, a desarrollar con los hermanos, ese tipo de actividades que también permitan ir despegando un poquito la vista sobre las pantallas, ¿no? El tiempo que estamos sobre las pantallas, porque los chicos obviamente que están conectados, pasan mucho tiempo conectados, en este tiempo más todavía porque nosotros los estamos tratando de educar a través de la educación digital o educación virtual. Pero también ellos hacen otras actividades, los juegos en línea, eh, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea es esa, de que nosotros hagamos o les recomendemos, este viernes nos toca realizar actividades físicas. Debemos estar leyendo un libro bajo la luz natural del día. A ver, no hace falta salir al parque, solamente lo podemos hacer en la puerta de nuestro hogar, pero la idea es que podamos pensar y favorecer con esto a las familias, ¿no?, que nos están acompañando. Y como bien les dije, y ya cerrando un poquito, la idea es tratar de trabajar con lo que son técnicas de gestión del tiempo. Estas técnicas de gestión del tiempo ayudan a evitar lo que se llamen los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo son aquellos que inciden en la educación de la persona como distractores. Entonces, yo como docente, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Sobre todo estando en casa, ¿sí? ¿Qué consejo le puedo dar al padre? Bueno, tratar de prever y tener sobre todo conciencia de que la actividad, como bien les dije, sea significativa. En eso se basa todo y de que todo esté relacionado con la educación, con cómo nosotros como docentes podemos ir acompañando a estas familias para tratar de evitar, insisto, en esos ladrones del tiempo que muchas veces evitan, ¿sí?, que nuestros estudiantes puedan aprender fehacientemente algo que nosotros queremos compartir. Y ya bien, cerrando un poco la idea, y para dejárselos como inquietud, el sentido mismo no es que la escuela se traslade a la casa, a los hogares de cada uno de nosotros. Eso era antes. Es más, si ustedes lo pueden ver, el tema de las tareas escolares sirve para ganar 1 o 2 horas más de lo que del trabajo que no se realiza en clase. Y la idea no es esa. La idea es que realmente el estudiante pueda
situarse desde otro lugar e ir aprendiendo, ir generando aprendizajes que me permitan a mí pensar la educación de otra manera, plantearla totalmente distinta, donde en vez de la escuela ir a la casa tenga que venir a la escuela, el hogar tenga que entrar al mundo escolar. Y el papel de los docentes va a cambiar. Pero para eso tenemos que cambiar el chip ese de que las tareas son deberes que deben realizarse en casa. Hoy no le estamos dando tareas a nuestros estudiantes. Hoy estamos generando recursos que dan apoyo, guían a los estudiantes y sobre todo acompañan a las familias. ¿Es ese el sentido de este educar en cuarentena? Y como bien dice la última frase, educar en cuarentena es posible, con paciencia, flexibilidad y sobre todo posicionándonos en el lugar del otro. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes en este webinario. Les pido nuevamente disculpas por el inconveniente técnico que hemos sufrido y quedo abierto a algunas consultas, creo. Muchas gracias. Juan. Cruz, Sí. mira, las preguntas, ¿viste por donde me hablaste a mí? Las Sí. tenés ahí arriba. Fíjate en la sección de publicados. Tenés como un estado de rendimiento y al lado tenés una parte de preguntas. ¿Lo ves? Ah, sí, muy bien. En la A ver, parte de publicados, en la parte de bien. publicados tenés todas las preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos motivamos? A ver, vamos a tratar de ir respondiendo. ¿Se me escucha, no? Sí. Sí, se te escucha, se Ok, te perfecto. escucha. Vamos a tratar de ir respondiendo a algunas consultitas. ¿Cómo los motivamos? ¿Qué tipo de actividades se recomiendan? Según mi propia experiencia, yo voy a hablar en este sentido de lo que he vivido, he probado y he podido transitar. Las actividades más significativas para trabajar con los niños o con en este tipo de situaciones de lo que estamos viviendo a través de la virtualidad, esencialmente es generar actividades que favorezcan la creatividad del estudiante. Ese es el punto más importante, a mi punto de vista, para poder trabajar nosotros como docentes. Bien, ustedes van a decir, perfecto, pero no me respondiste nada, profe. Sí, no respondí nada, pero yo creo que les dije en algún momento de la charla. Si vamos a pedir un concepto, a ver, defina el concepto de educación. Vamos a pensar en los alumnos de nivel superior. Define el concepto de educación. Bien, ¿qué va a hacer el estudiante? Google busca concepto de educación, elige la mejor. En el mejor de los casos la reformula un poquito, en el peor de los casos copia y pega y listo. ¿Sí? Bien. Esa sería una de las actividades que solemos hacer todos. Perfecto. Y si le pedimos lo siguiente, estimado estudiante, vamos a trabajar con los siguientes conceptos: educación, psicología, bla, 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 bla. Para cada concepto, te pido que saques una fotografía que pueda sintetizar ese concepto. Podés armarla como vos quieras, con muñecos, con imágenes, dibujar, lo que vos decidas. O sea, poné en juego tu creatividad, pero también nosotros debemos pensar cómo lo hacemos. Otra de las herramientas que podríamos pensar como actividades que son significativas, vamos a tomar el mismo concepto, educación. Bien,
Trabajamos con historietas. Tenemos los recursos tecnológicos, que son las computadoras, incluso los celulares. Bien, elaborar en una historieta el concepto de educación. Ser creativo. En ese sentido, que hay muchas herramientas, Tundú y otras más, que en este momento no recuerdo, son significativas para los chicos y por qué no vamos generando otros espacios de utilización de otras herramientas que realmente son interesantes para poder trabajar esto que es actividades como para recomendar. Bien, gracias por la pregunta, espero haber respondido, pero como eso, insisto, hay muchas más. Después acá Andrea me dice que es maestra de apoyo. Cuesta que los chicos hagan sus tareas, sí, realmente el tema de el apoyo hoy en día está siendo difícil y ahí es como bien hablaba en ese sentido de que están estos distractores, estos ladrones de tiempo que en muchas ocasiones no favorecen al proceso educativo. Convengamos de que en la casa los chicos tienen el televisor prendido, la mamá que va y viene para un lado, el hermano que está haciendo la tarea de historia, el perro que está ladrando, la televisión prendida de vuelta. A ver, tenemos muchos distractores. Yo creo que tenemos que tratar de generar el momento específico y darle esas recomendaciones a los padres. Y me van a decir, sí, pero es complicado. Bueno, pero nosotros tenemos que decírselo para que ellos puedan tener o manejar un recurso donde por lo menos situarse. Algún espacio tienen que generar. Por eso yo coloqué aulas o espacios educativos escolares. ¿Sí? Bien, espero haber respondido. Acá Gustavo me dice que también es necesario tener en cuenta que hay muchos docentes que no aceptan esta forma de educar. Acuerdo totalmente. Y yo creo que en no aceptan esta forma de educar, insisto, tiene mucho que ver con la respuesta que... No la respuesta, sino... A ver, déjenme que lea un poquito más. Bien. No la respuesta, sino el desconocimiento. ¿Sí? Tiene que ver con el desconocimiento. Muchas veces es más fácil decir, no acepto esta propuesta y es porque realmente no la conozco. Pero si yo no le brindo la oportunidad al docente de conocerla y se lo impongo en un periodo que es crítico para la sociedad entera, obviamente que se va a sentir más enojado aún y no va a querer aprender. En eso, bueno, acuerdo totalmente con lo que dice Gustavo. Pero en este caso voy a hablar como directivo. Como directivo tenemos que favorecer que todos los docentes puedan manejar las herramientas tecnológicas para que en este tipo de situaciones límites como las que estamos viviendo podamos afrontar esto. Y bueno, no podemos aceptarla, pero hoy es la única forma que tenemos de defender nuestro trabajo. Seguimos. Ahí Claudia me está diciendo que ella tiene mucho diálogo con sus alumnas y es muy, muy importante el mantener el diálogo, el poder generar los espacios del encontrarse, aunque sea a través de Zoom, Hangout, Teams, el canal, incluso, ¿por qué no?, a través de videos de YouTube, donde uno, bueno, se graba, sube el video, lo sube a YouTube al canal privado de cada uno y después comparte con quien quiere. Obviamente que eso ya queda a disposición de todo el público, ¿no? O sea, ahí van a pasar a ser figuras más públicas todavía. En definitiva, el diálogo es muy importante. Ayer unos estudiantes me escribían y me decían, profe, fue muy buena la posibilidad de encontrarnos en el cara a cara, nos sentimos que este tipo de educación despersonaliza. Sí, despersonaliza. Si no tenemos el diálogo ese que vos decís que tenés, Claudia, con vos misma, con tus estudiantes. Esa es la idea, que podamos estar conectados con nuestros estudiantes, sostenerlos en estos momentos que tan complicados son para la educación. Sonia pregunta si considera necesario hacer un receso en la entrega de contenidos a los estudiantes. Sonia, vos sabés que no es mala la idea. No es mala la idea.
Yo creo que sería muy positivo poder hacer una capacitación para los docentes. El tema es cómo. El tema es cómo generamos nosotros ese momento ahora. Ahora, me parece que exclusivamente en este momento, en este tiempo, corre más que nada por nuestra cuenta y por el apoyo, o sea, por lo que nosotros vayamos tratando de generar como autoconocimiento a bases de ensayo, de prueba y error, y el apoyo que nuestros directivos nos puedan ir brindando. Eso es más que importante, ¿sí? Yo creo que todas las iniciativas que vayan surgiendo en los planteles docentes de todos los establecimientos educativos que favorezcan al intercambio de experiencias, siempre y cuando esté regulado y a conocimiento del equipo directivo, son totalmente factibles de implementar, de poder compartir, de poder trabajar conjunta y colaborativamente. Pero siempre debemos tener en cuenta que los equipos directivos tienen que saber y conocer absolutamente todas estas cuestiones para poder acompañar y guiar en estos procesos, para que todos vayamos manejando los mismos discursos, porque si no también ahí se produce otro inconveniente que es la falta de anuencia en acuerdos. Si yo trabajo con una aplicación, la seño del tercero B trabaja con otra, la seño de tercero B con otra, y imagínense ustedes cómo se va generando esto, ¿no? Bueno, hay una persona me plantea que cómo hacemos para no agobiarnos los docentes. Bueno, docentes, y yo les digo que en esto estuve recapitulando mucho sobre mi propio trabajo, ¿no? Digo, bueno, estoy de cuarentena, qué sé yo, pero estoy trabajando desde las 7:30 hasta las 10 de la noche, cortando solamente para almorzar. Y digo, no, me parece que acá hay algo que no está bien. Puedo dedicarle un tiempo extra, como le dedicamos la mayoría de los docentes para planificar, corregir en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos está llevando a más. Fíjense los tiempos. Ustedes como docentes, fíjense los tiempos. No dejen que esto los agobie. Ustedes vayan también trabajando por objetivos concretos. Eso es más que importante, ¿sí? Fíjense un objetivo y apunten hacia eso. Bien, después otra pregunta. Marcia es docente de sala de 3. Y sí, bueno, me comenta que este bombardeo de videos de actividades enoja a los padres, se quejan. Sí, es cierto. Y que los equipos directivos o los gabinetes muchas veces sugieren que sean tantos videos, tantas clases, tantas actividades, pero está bueno que semana a semana vayan elevando, vayan comentando con sus directivos cuáles son las apreciaciones de ustedes, cuáles son las apreciaciones de la familia, porque convengamos que nosotros los docentes que estamos en contacto con las familias directamente, somos los que receptamos absolutamente todo. Y después tenemos que saber derivarlo al equipo directivo. Y el equipo directivo tiene que tener en cuenta esto. Esa sería la idea, ¿no? Bien. Fernando dice que la mayoría de estudiantes se encuentran ahora tratan de contener. Bueno, Fernando, el tema de las herramientas, vayamos buscando y de a poquito tratando de generar, aunque sea una herramienta, el aprendizaje de una herramienta, y de a poco vamos tratando de incorporar otras. Ese es como un consejo como para tratar de ir revisando. Gabriela, muchos docentes están sumamente agobiados por el uso de las TIC, seguramente es así. Es lo que les comenté hace unos momentos, pongamos los tiempos son para nosotros, ¿sí? Muy bien, Julieta, que ellos hablan de tutoriales, me parece perfecto. Eh, Nadie comprende al docente, no tiene acompañamiento. Bueno, a esta persona que me dice que nadie comprende al docente y que no tiene acompañamiento, sí tenés acompañamiento. Vos tenés un par que está al lado tuyo, un par que te acompaña y un directivo que tiene la obligación de escucharte.
Esa es la idea, que nosotros podamos aprender a estar en comunidad nuevamente. En comunidad en el sentido de poder comunicarnos y saber escucharnos y saber respetarnos. Eso es importante. Un grupo, acá me habla de Fernando de un grupo de WhatsApp. Perfecto. Sé que resulta agotador, por eso les decía que la idea es poder aunar criterios y que no cada docente dispare para cualquier lado, porque si no se va complicando. Se complica el sentido mismo de que no hay un control a ciencia cierta de qué es lo que se está trabajando. Y al no haber un control a ciencia cierta de lo que se está trabajando, la mirada del directivo, que es el que trata de organizar cómo se van a ir desarrollando las actividades desde un nivel macro, pierde el contacto con el nivel micro. Entonces, mi sugerencia es trabajar la mayoría de ustedes con las mismas herramientas dentro de la misma institución. Ahí Lucila me pedía ejemplos de actividades. Bueno, ya les di en la primera respuesta un par de actividades. Otras actividades también pueden ser, que seguramente ya las han visto, el generar foros de discusión, pero generar foros de discusión donde las preguntas sean preguntas problematizadoras y a su vez que responda un estudiante y que el otro estudiante pueda tomar lo que dice otro estudiante y contrastarlo a su vez, para que sea significativo, si no también nos volvemos al corte y pegue. Otro de los recursos que podemos hacer, hasta incluso para estar más conectados, la seño o la profe del aula, pedirles un video cortito de 10-12 segundos, con un mensaje que le quiere brindar a sus compañeros. Después la seño lo compila y lo comparte con el resto de sus compañeritos. ¿Y por qué no pedirle a los mismos compañeros que piensen en una actividad X para desarrollar en estas actividades extraescolares dirigida a otro compañero? Entonces, nosotros después, ¿qué hacemos como docentes? Juan pensó esto, se la derivo a Pedro. Cecilia pensó esto, se la derivo a Natalia. Y que sean actividades que ellos mismos van generando. ¿Sí? Bien, desde inspección también se pregunta Valeria, desde inspección también se van a adecuar a esta realidad, porque las bajadas son bastante pretenciosas para los tiempos actuales y como decimos la mayoría de los docentes, no nos alcanzan los momentos del día para tanta demanda. Valeria, ojalá que se adaptaran. Sé que desde inspección se están solicitando informes semanales sobre cómo se están llevando a cabo las diferentes actividades. Ellos también están dando sugerencias. Y en esto corresponde también a los directivos el cómo nos vamos posicionando dentro de las realidades que nos está tocando vivir en las instituciones hoy por hoy. La idea es que desde los diferentes ministerios puedan conocer y apropiarse de este conocimiento fáctico que nosotros como docentes que estamos en el aula manejamos hoy por hoy, porque si no, es exactamente lo mismo de siempre. Son docentes de escritorio que no conocen la realidad del aula. Muchas gracias por la pregunta. Mariana dice, como docentes tenemos que desaprender para volver a aprender, otra forma de enseñar, lo virtual, pero también es importante que como docentes pensemos en reivindicar las formas de antes y matizarlas con las nuevas tecnologías. Perfecto, te agradezco mucho por ahí pasó unos videos, después los voy a ver. Cruz. Debe ser interesante, sí, dime. Ya estamos a tiempo, ¿sí? Ok, dale. Contesto un par de preguntitas más y cerramos, dale. Bueno, en nuestra institución hemos subido Google Classroom, de cómo subir pequeños videos, está perfecto, gracias Soledad. ¿Qué técnicas recomienda usted para manejar lo de los tiempos? Ya lo contestamos hace unos minutos atrás. Dar actividades fundamentales, excelente. Debemos tener en cuenta que a ellos también les afecta emocionalmente esta cuarentena.
Sí, hay que trabajar las emociones, como bien diría una colega y amiga, Mariline Roger, pueden buscarla ahí en Facebook. Es profe también de la Diplo, de integración educativa, y ella habla bastante bien y da consejos de cómo trabajar en lo que es educación emocional en estos tiempos de cuarentena. Debemos estar presentes y acompañar. Después veremos qué nos dice inspección, como dijo Valeria unos comentarios anteriores. Mariana dice que sí, que siempre es importante pedir ayuda a otros docentes. Les agradezco, bueno, a todos los comentarios. Después los voy a tratar de terminar de revisar. Ahí tienen mi correo electrónico, si no se los dejo, para que sigamos manteniendo un canal fluido de comunicación. Y bueno, les agradezco. Lucía, bienvenida, colega de Santa Fe. Lorena, también gracias por haber venido. Como bien dicen, la educación virtual necesita paciencia y flexibilidad. Y bueno, hay otros 30 nuevos que no puedo leer porque ya se nos están acabando los tiempos, pero voy a tratar de... Perdón, Juan, te hago una pregunta. ¿Las preguntas las puedo responder yo después o no? No, no, ¿No? no, Ah, no. bueno. ¿Hay una base de datos de los profes que se conectaron hoy para Sí, mantener hay contacto? una base de datos, Ok. hay correos y todo. Bueno, Sí, 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 bueno, sí, hay. dale, perfecto. Bueno, gente, si les parece, armamos lo siguiente, un espacio virtual de consultas, preguntas, donde podemos ir subiendo diferentes actividades que se nos ocurran, un espacio también de compartir experiencias de qué es lo que nos está pasando. Lamento no poder leer todas las preguntas, me imagino que deben ser muy, muy interesantes. Voy a tratar de copiarlas para leerlas después. Y les agradezco muchísimo la participación. Creo que es muy importante en estos tiempos poder estar unidos. Gracias, colegas, y nos veremos en la próxima oportunidad.